la soror Marilena nos tiene un tema espectacular, cómo ayudar en la transición. Está de más decirle que Marilena tiene mucha experiencia en todos estos temas, no solamente como Rosacruz, sino en su carrera profesional como matrona, con madrona. Ha estado al cargo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como dice su propio currículo, desde el nacimiento hasta la transición. Marilena viene de una familia 100% estudiante Rosacruces. Su papá, sus 3 hermanos, su tía paterna, todos miembros de la orden. Así que fue un privilegio para Marilena vivir y desarrollarse en esta familia. Ya hemos hablado en más ocasiones. Creo que Marilena, si mal no recuerdo, en la biografía de Chile, del rosacrucismo en Chile, se menciona ahí un poco de, creo que es de tu papá, ¿no? O de tu mamá. Papá y mamá, sí. De tu papá y mamá que participaron activamente. Frate Renato tuvo la cortesía de ayudarme en este trabajo y recopilar cierta información de lo que es la historia del rosacrucismo en Chile, que fue publicada en el boletín del trimestre de octubre, noviembre, diciembre. Y esto está muy bueno y a mí me encantó. Aparte de eso, has ocupado todos los cargos imaginarios como oficial administrativo y ritualístico y actualmente eres la monitora regional de, ¿cómo se llama la zona tuya? ¿Donde tú estás? El área 1 de Chile, sí. Sí, es el área 1. Monitora regional solamente. Sí. Sí. Hasta hace unos meses solamente teníamos una región en Chile, que era todo el país, pero estamos tratando de ver si desarrollamos nuevos organismos afiliados, grupos de estudio y de Atrium en otra zona del país, porque Chile es una zona muy extensa, muy larga, un país de muchos kilómetros de costa. Entonces pensamos que era importante tener una segunda. Así que el frato Renato aceptó continuarnos ayudando y está encargado de la región 2. Está trabajando fuertemente en esa área para ver si podemos lograr establecer la presencia en otras comunidades chilenas. Bueno, Marilena, no te quito más tiempo. Te dejo con los miembros que están deseosos de escucharte. Voy a apagar mi video y mi audio para que tengas todo el tiempo y toda la atención disponible. Nos vemos durante el foro después que has hecho la exposición. Buena suerte y sobre todo disfruta mucho de este momento, que este momento es para disfrutarlos. Así que adelante. Gracias. Gracias, gran maestro. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Qué es lo que tenía ahí? ¿Están viendo todos bien? Sí, solo si gusta nomás ponerla hasta. Ahí está bien. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos mis amados fráteres y sorores de Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Argentina. Es un placer poder verlos en los chats que están participando. Elegimos este tema de ayudando a la transición porque es como hacer un misticismo práctico. Hemos tenido la suerte de estudiar nuestras monografías, de participar en este curso de la Triunidad del Ser, de escuchar conferencias magníficas de ustedes y de la lectura de libros y análisis de libros. Por lo tanto, hemos aquilatado una gran cantidad de conocimiento. Ahora es el momento de que vayamos en cada una de las cosas que yo les voy a ir proyectando, aunando todo eso, repasando, recordándonos y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Bueno, la vida cumple un ciclo como toda ley universal. En los vegetales, por ejemplo, está el invierno, que caen las hojas, se está reponiendo, está tomando lecciones para volver en la primavera a cumplir una de las leyes naturales de atracción y cohesión, para poder reproducirse, fertilizarse, generar flores y luego en el verano cosechar los frutos. Luego viene el otoño y este otoño
tiene también leyes como que nosotros las estudiamos en nuestros grados, ¿verdad? De la repulsión, la desintegración y la putrefacción. Esto es lo que pasa en el mundo vegetal, pero también en el mundo animal, con la diferencia que nosotros somos una triunidad del ser y desde la divinidad, ¿no es cierto?, desde el alma universal, nos ha instilado un soplo del alma personalidad a cada ser humano. Pero, como dice en la Biblia, en el Génesis capítulo 2, versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente. Pero nosotros los estudiantes Rosacruces tenemos la certeza de que somos un alma viviente. Sí, provenimos desde la luz, desde aquella energía cósmica y divina, que en el momento del parto, si ustedes recuerdan una conferencia que dimos de cómo preparamos, ¿no es cierto?, el cuerpo físico para la encarnación, este cuerpo material del bebé abre sus fauces anhelosos de inhalar el naos, que también lo vimos en las exposiciones anteriores y en los estudios. Es fantástico cuando uno ya tiene conocimiento y solo lo va integrando. Y es en esa primera inhalación que este bebé, con este simbolismo de la rosa, lo inhala. Entonces pasa a ser un alma viviente. Y es así que tenemos una conciencia de la impermanencia del cuerpo, porque en ese momento tenemos la certeza de que somos finitos y que empezamos del momento que nacemos, iniciamos el camino del retorno. Por ahí dicen, empezamos a morir. Sí, luego viene la cruz, símbolo de este cuerpo físico y material, y que inhaló en su primera inspiración el alma, parte del alma universal que parte a constituir ahora el alma personalidad de este ser. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que elevar el nivel de conciencia de esta alma personalidad a través de una vida virtuosa. Bueno, seguimos el camino, pero al igual que en el ciclo anterior de los vegetales, en el ciclo animal, llega un momento en que esta vida llega a su fin, y ya sea por una muerte natural, por un infarto al miocardio, por una enfermedad terminal, hoy en día por la pandemia del COVID, nos vemos llegando al final y tenemos conciencia de que tenemos que trascender. No tan solo es en el aquí, en el ahora, en la materia, sino que hay una conciencia de la trascendencia del alma. Y esta alma, que fue entregada como un botón de rosa, con la experiencia de la vida, se superó, aumentó su nivel de conciencia y es reintegrada de nuevo a la luz. Y es así como estamos en el ciclo del nacer, del vivir y de trascender. Esto pasa en el reino vegetal, en el reino animal, y nosotros tenemos que cumplirlo como una ley natural. Nosotros llegamos a este plano, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que ir en ascenso de esta escalera, adquiriendo cada una de las virtudes que acá estamos mencionando para poder elevar nuestro nivel de conciencia y alcanzar la tan anhelada sabiduría. En el fondo, esto está también explicado en el árbol de la vida, en que desde el plano material de la materia más densa del Malkut, nos vamos al Yesod, luego al Hod, al Netzach, hasta llegar al Tiferet. Y así vamos por los caminos virtuosos de este árbol de la vida, adquiriendo la sabiduría, las virtudes hasta llegar a la sabiduría, que es como el objetivo final de todo este ciclo de reencarnación hasta llegar al Keter. Y acá nosotros sabemos que hay 3 niveles, y lo vamos a ver a continuación. Esto es como una introducción para lo que viene.
solamente un esquema para explicar que así como en el árbol de la vida hay 3 niveles, ¿verdad? De lo más denso al Keter, tenemos 3 series. La serie A, la serie B y la serie C. No es que sea así, pero es para entenderlo mejor. Cada serie está constituida por 7 planos. 7 planos en la serie B y 7 planos en la serie C. Y en cada plano tenemos 12 moradas. Esto es importante que lo graben, porque más adelante se lo voy a volver a mencionar en qué momento vamos a llegar a ubicarnos y a buscar alguna morada en alguno de los planos o en alguna de las series que estamos constituyendo. Se sabe que toda la gente que busca la sabiduría, la reintegración, que son místicos y filósofos, están sobre de la primera serie, sobre el nivel 3 hacia arriba, tendríamos que ubicarnos los estudiantes de este sendero, los estudiantes del Rosacrucismo. Y a medida que vamos incrementando el nivel de la evolución de nuestra alma personalidad, nos vamos haciendo menos densos y acercándonos, ¿no es cierto?, hasta la madurez de una bella y aromática rosa hasta alcanzar el Keter. Bueno, lo que hoy día estamos hablando es lo mismo que está en el papiro de Unefer, que es el juicio de Osiris, en el cual es lo mismo que yo les voy a desarrollar a continuación. El faraón es presentado por el dios Anubis, ¿verdad?, ante Osiris. Y Tot hace de escribano. Y cada uno de los señores del karma le van haciendo una evaluación al alma personalidad del faraón. Y Anubis la pone en la pesa, en la balanza, con la pluma de Maat. Se supone que esta alma personalidad debiera ser más liviana o igual que la pluma de Maat. Si es más densa y pesa mucho más, será entregada, ¿no es cierto?, a juicio de todos los señores del karma, a Amit para que sea devorada. Esto es lo mismo que sucede en nosotros. Bueno, ayudando en los momentos previos a la transición. A veces uno es muy prudente y no se atreve a acercarse a alguien que está ya desahuciado con una enfermedad terminal o ayudar a su familia. Nosotros tenemos nuestra orden en nuestros estudios, en la monografía, nos dan los medios como para que se abran todos los canales de poder servir. Y es así como aquí está el enfermo y todos les tenemos nuestras manos asidas. Se le puede acompañar con conversaciones, estar tranquilo, transmitirle tranquilidad, ¿verdad?, ayudarle en las cosas pendientes. Muchas veces tienen secretos de familia, cosas guardadas, cosas pendientes de hacer, y ahí uno puede ayudar a esas personas en la solución. Disminuir sus temores al respecto. Esto tiene que ver mucho también con la formación, con la religión que tenga esa persona, e instar a los seres queridos en ese momento a acariciarles, a expresarles todo su amor, todas las cosas en pendiente. Este es el momento en cuando él está muy enfermo de poder acariciarlos y tocarlos y de aún consciente expresarles todo el cariño y el amor. ¿Por qué? Porque es importante que todos sus seres queridos sepan que en el momento inmediato mismo de la transición se les recomendará que eviten llantos estruendosos en presencia de el moribundo, lamentaciones o abalanzarse sobre él, abrazarlo y besarlo en ese momento.
no es conveniente. Yo voy a ser un poco autorreferente y les pido me disculpen, pero me siento con, entre comillas, autoridad de hablarles de esto porque lo he vivido y es bonito transmitirle a ustedes las experiencias con mucha humildad. En la agonía de mi Santa Madre cayó con muerte cerebral por un escáner, por un electroencefalograma. El corazón ya no le funcionaba y la desahuciaron los médicos. ¿Es cosa de horas? Bueno, yo sabía que ella le tenía mucho temor a este momento y la quedé acompañando en la sala de UCI y le tomaba sus manos. Y la enfermera comentaba, pero por esta señora, qué manera de ser resistente, por qué de repente los parámetros se le arreglan y de repente todos los parámetros biológicos disminuyen o aumentan, es tan irregular. Y yo empecé a observar que cuando yo le hacía las manos a mi madre o la acariciaba, mejoraba el pulso, la presión arterial y su ventilación, su nivel de oxígeno sanguíneo, su mejoraba. Porque yo le estaba traspasando la energía y estaba solamente prolongando el sufrimiento de ella en poder despegar de una vez por todas. Y esto cuesta, hasta que me salía a tomarme un café y volví a la pieza, la solté, físicamente la solté, y empecé a verla que de a poco disminuía hasta que dio su última expiración y falleció. Bueno, las características de la cercanía de la transición. Uno puede darse cuenta cuando estás ya en la inmediatez de esta transición. Ellos a uno le refieren que ven a sus familiares. Mi abuela, por ejemplo, están un poco con el nivel vibratorio en este plano, pero también están en el otro. Entonces como que se confunden y lo hacen realidad. Entonces decía, pónganle una silla a mi madre, háganla pasar. Y le hablaba a ella a su mamá y nosotros escuchábamos. Y le decía, mamá, pasa, ¿por qué solo te sonríes desde la puerta? Me mira y se ríe, pero no quiere pasar. Ella hacía a su madre ahí y estaba con nosotros en este plano, pero ella veía a su madre. Lo mismo le sucedió al papá el día, 2 días antes. Yo dije, no, todavía le queda a mi padre, no va a fallecer porque aún no ve familiares, no está subiendo a los niveles de su ya partido, ya que han hecho la transición. Y de pronto empieza, mamá, mamá, y como que se quería incorporar en la cama para agarrar a mi abuela. Bueno, esto si uno pone atención cuando está viviendo con amigos, con familiares, esto uno si lo busca lo encuentra. De pronto tienen una recuperación abrupta, que aquí en Chile al menos dicen, hoy tuvo la mejoría de la muerte. Conversó, comió, se levantó, se rió, como si fuera él no estuviese enfermo. Es, según lo que yo estudié, porque las últimas energías como que dan un revoloteo de pies a cabeza, como para darle la oportunidad de sellar o de cerrar cosas pendientes y convivir con sus seres queridos y luego hace abandono de ese cuerpo. Quiero compartirles que mi madre tuvo un sueño místico con el papá ese día que ella falleció, que le dio su accidente vascular cerebral masivo. Se levanta y le dice a la nana, no me prepares un almuerzo pesado porque Eduardo me va hoy a venir a buscar. La nana le dijo, no, cambiemos de tema porque ese temita no me gusta. Y sin embargo, se sienta, le ponen a la hora del almuerzo, mientras la nana preparaba la mesa, una música de Nat King Cole que le había llevado el papá 6 meses antes, que había hecho su transición, y mi mamá le viene el accidente y le sobreviene. Entonces uno ahí, cuando vive estas cosas, la nana ella sabía de esto y trabajó muchos años con nosotros, la asesora del hogar, estaba ensimismada
cuando yo llegué, porque ella me dijo que don Eduardo había soñado con él y que le decía, hoy te vengo a buscar, nena. Ellos entran después de esta recuperación abrupta como en un sopor, en una calma. Tienen una profunda sensación de tranquilidad. Tienen sensaciones auditivas que describen a veces como un zumbido. Ese ruido que zumba es como que silbar el viento. O escucho campanas, ¿no las escuchan ustedes? Bueno, y a veces escuchamos las que nosotros conocemos como la música de las esferas. Para algunas personas, no para todos, esto es un poco desagradable. ¿Qué puede uno percibir cuando está en la inmediatez de la transición? Físicamente se producen lividieces. Las lividieces son muestras de toda la red vascular que empiezan desde los pies hacia la cabeza. Esto es porque cesa el flujo de sangre y se manifiestan toda la red de vasos. Entonces uno lo ve igual que una malla. A través de la piel se ve, en vez de venas lineales, se ve como un enjambre de mallas moraditas y eso se llaman lividieces. Y empiezan en sentido caudal a cefálico. También tienen una sudoración profusa, abundante, transpiran mucho y empiezan a respirar cada vez lento. Cada vez menos nose, cada vez menos oxígeno. Va aumentando el CO2, se produce una hipercapnia y los va sumiendo en el sopor. Pero lo principal, que ustedes ya lo vimos en el maravilloso curso anterior, que va ingiriendo, ingresando al cuerpo y a las células menos nose. Las características de la transición. Ahí está la persona, ¿no es cierto?, agónica, y tiene una gran inefabilidad. Cuando ellos tienen a veces retorno, no son capaces de expresar en el lenguaje nuestro o en nuestro idioma que algo que identifique plenamente o nos digan a plenitud cuáles fueron los aspectos de su experiencia. Tienen una sensación de que ellos conocen a todos las personas que les rodean, por ejemplo en un campo o en un sitio operatorio, qué está pensando cada uno de los médicos, la urgencia, el estrés que están viviendo, pero ella está en profunda inconsciencia. Pero ella como que tiene visión panorámica de todo lo que, y entiende todos los lenguajes. Ahora, el curso se llamaba La Triunidad del Ser. Bueno, lo primero que se desprende y que pierde contacto porque al disminuir el oxígeno sanguíneo, al disminuir el nose, se produce la falta de oxígeno y disfunción pulmonar para el latido cardíaco del corazón y se produce la muerte de la actividad cerebral. Viene un paro cardiorrespiratorio y el ser físico es el primero que se corta con la última expiración que ese alma viviente tenía. Posteriormente, el ser psíquico se desprende de este cuerpo a las 36 horas, un día y medio, y quiero que esto lo graben para lo que viene enseguida, y siendo lo que más le acompaña su ser espiritual, que ronda a sus seres queridos, a sus seres cercanos y dolientes, alrededor de 7 días. Esta demora en despegarse es porque él quiere darles conformidad, pero el duelo, el dolor, el estrés de los seres dolientes les impiden ascender al nivel de vibraciones que ellos tienen. Por lo tanto, aquí tenemos una demostración de la triunidad del ser. Cuando uno está haciendo la transición, empieza a soltarse primero el cuerpo físico, luego el psíquico y al último vimos el ser espiritual. A mayor evolución de esa alma personalidad, esto va a ser con más facilidad y va a elevarse mucho más rápidamente que si tiene un nivel de conciencia bajo o mucho apego a las cosas materiales o no tiene una preparación
ni una filosofía, que gracias a Dios nosotros tenemos esa suerte de preparar a nuestros seres queridos. Esto es relativo, no siempre es igual para todas las personas, ¿ya? Cuando uno tiene una muerte llamada por todos, transición para nosotros, y tiene una sensación de poseer otro cuerpo. Aquí para las personas que son ateas o que no creen en la Trinidad del Ser, se encuentran extraños, se ven como, entre comillas, desdoblándose, cierre de comillas. Y esto les causa gran sorpresa, porque ellos se ven o en la camilla o en el suelo, si es un accidente abrupto, sobre todo si es un accidente y es una muerte traumática y rápida, lo que a ellos les genera una gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me veo ahí mi cuerpo? Y sin embargo ellos pueden ubicarse sobre la habitación en un rincón y ven todo el espectáculo que se está generando. Ellos empiezan a ser atraídos, como abducidos, por una luz, por una energía que los invita a subir. Y supongámonos en un caso operatorio en que está en el pabellón y tiene un paro cardiorrespiratorio y se le hace una resucitación cardiopulmonar, una RCP que se llama. Pero él, su cuerpo psíquico, es como atraído, como abducido, impulsado hacia esa luz. Está pendiente de todas estas cosas. Me van a permitir compartirle una experiencia de una paciente, porque uno en esto de estar en los nacimientos es una cadena de nacer y morir. Ella tuvo una hemorragia intensísima y estuvieron como 3 horas los médicos transfundiéndola, reanimándola en 2 ocasiones, y ella dice que ella se iba y se sentía con una paz inmensa y partió y iba, y de pronto algo, que lo vamos a ver a continuación, sintió el llanto de su recién nacido en la unidad de neonatología adyacente al pabellón y volvió. Y ahí les voy a contar la experiencia de esa paciente. Es una sensación de ser atraídos hacia ese túnel de luz. Es casi una sensación irresistible. Algunas personas ven que están ingresando ese túnel de luz desde algo de semipenumbra, de tinieblas, o como una bodega muy grande, o un valle en penumbra. ¿Será el valle de la muerte? Bueno, ven a veces escenas tenebrosas, ruidos ensordecedores, molestos. Esto va a depender del nivel de conciencia que tengan. No hay que temer, hay que decirle a una persona que está en esta, suavemente y sutil, siendo respetuoso de sus cosas, buscar el momento, el instante, ojalá de advertirles que no hay que tener miedo, ni por nada detenerse, a no ser que sea devuelto de allá, seguir avanzando, no escuchar ni obedecer voces que te pueden inducir a meterte en una de estas cosas tenebrosas, no distraerse, seguir subiendo, seguir hacia la luz, sobre todo si ve cosas opacas o luces centellantes. No hay que ser atraídos hacia esas cosas. Que siga por el túnel, que siga subiendo sin temor. Ellos, una vez que llegan a cierto plano, donde están seres que ya han hecho, seres queridos, abuelos, padres o hermanos, que los están recibiendo como para orientarlos. Y ven ciudades como hermosas como de luz. Les voy a compartir la experiencia de una muy amiga mía, que me dice que ella se cayó de una bodega como de 8 metros de cabeza cuando tenía 11 años. La trasladaron a una ciudad más grande porque el médico ya la desahució porque había tenido un estallido craneano. Sin conocimiento, en estado comatoso, el médico entra a la pieza y le dice nada que hacer, tienen que ir a Chillán, que es la ciudad de origen, para que le preparen el funeral y dónde la van a velar y todo. Y ella como muerta. Pero ella me relata que estaba en una esquina de la habitación. Escuchó todo lo que el médico le dice, las indicaciones que su mamá le dijo, cómo tenía que ser su féretro, dónde la iban a velar, que en la catedral, que hablara con tal cura.
Pero ella estaba muy plácida, muy complacida en la esquina de su habitación. Hasta que llegó y se agravó y ya se moría. Y de pronto dice que ella se fue con él por un puente maravilloso. Y al llegar al otro lado ve a su abuelo, que era árabe, y ella no conoció a su abuelo porque cuando falleció él tenía a ella como 2 a 3 años. Pero supo de inmediato que era el papá de su mamá. El abuelo la mira y le dice, aún la toma de los hombros y la gira, no es tu momento. Tú tienes una misión que cumplir, que se te dio y la tienes que cumplir. Aún no puedes ingresar acá. Y dice que le da como un jaloncito, un empujoncito, y ella, en este plano, empieza a recobrar la voz, la conciencia, no se sabía si iba a quedar ciega, muda, qué sé yo, y empieza a hablar, y la tía le empieza, el alboroto, porque recobró ya por lo menos el habla, y empieza a decir, mi abuelito, y nombra al abuelo que era un árabe, me volvió. Así le decía a la tía, como para hacerla hablar, porque el neurólogo dijo que la hicieran, le estimularan. ¿Y cómo andaba tu abuelo? Y ella describe la ropa de su abuelo, con la misma ropa con que fue sepultado, que era muy peculiar la ropa del árabe. Y las 2 hermanas se miran y dicen, pero ella nunca vio cómo enterramos a mi papá. ¿Cómo sabe? Y ella se lo describió, pero con detalles de zapato, vestido y chaqueta que tenía el caballero. Bueno, yo he tenido la suerte de que pudo confiar, porque a muy pocas personas ella les ha contado esto. Encuentro con ambas personalidades de seres queridos. Ellos se sienten que se van. Esto es lo que se llama un rescate temporal, que es lo que yo les contaba de la paciente que tuvo la hemorragia, sintió llorar a su guagua y la hicieron volver, o de mi amiga que se iba, la recibía el abuelito, le tenían todo dispuesto para su funeral y el abuelo la hizo retornar. Estas personas tienen convencimiento que un ser de luz u otro ser posterga la transición. La persona, ya sea a veces porque está angustiada, como el caso de la paciente que sintió a su niño llorar, ¿no es cierto?, o dejan a alguien muy desvalido, pero este ser de luz las hace volver. Y curiosamente, ellos relatan, tanto la paciente como mi amiga, me dice que fue descorazonador tener que regresarse. Ella no quería volver porque donde estaba cada vez estaba mejor. Y realmente como que se enojan porque los reaniman o las vuelven. Les resulta descorazonador, pero tienen que obedecer. Efectos de las personas que han sido retornadas. Son gente maravillosa que parece que las iluminaron de una. Muy positivos, pierden el miedo a la transición. Desarrollan facultades psíquicas, visiones psíquicas, premonición, intuición, pero rápidamente, no con tanto ejercicio como uno que está estudiando para poder adquirir y llegar a hacer todas estas cosas. Ellos pueden hacer asunciones y cosas. Desarrollan una gran sensibilidad hacia todos los seres vivientes, o sea, tienen una evolución de conciencia muy rápida. Tienen un sentido de lo que quieren en la vida, no le temen a nadie ni andan angustiados porque pueden quedar pobres o desprotegidos, sin apego. Se resisten a compartir esta experiencia muchas veces, que yo les he relatado, que he tenido la felicidad de escuchar, ¿verdad?, de primeras personas, porque la gente es incrédula y no creen en que hay otros planos, que hay una trascendencia del alma, no creen en la reencarnación. Bueno, ellos son después seres muy iluminados. Aparición de un ser de luz muy luminoso, una luz brillantísima. Esta luz que tenemos que seguir el día que hagamos nuestra transición tiene que ser sin centelleos. Si centellea, es de baja vibración. Se identifica como guía o emisario.
y nosotros lo reconocemos porque irradia un intenso amor, una alegría y un calor. Nos hace sentir literalmente en paz profunda. Y seguimos con esta inefabilidad muy acusada, incapacidad de reproducir la experiencia a quienes nos rodean. La misma sensación que tenemos de felicidad cuando vemos nuestro Sanctum celestial en nuestras meditaciones, esa es la felicidad que perciben las almas personalidades que están en ascensión. Las describen como cielos, edificios de cristal, cursos de manantiales o ríos. Es tal cual como nosotros hacemos nuestro ascenso en las meditaciones al Sanctum celestial. Luego, cuando ya se van por el túnel, ellos pueden ver en un límite, una frontera definitiva, un portón, una puerta, una verja, una línea, un río, un cauce de un arroyuelo, un puente o una nebulosa, una neblina. Hasta ahí podemos tener retorno, ser devueltos, pero de ahí, una vez traspasado eso, significa que ya hemos aceptado y estamos en el otro plano. Damos el salto hacia el otro plano. Entonces, acordémonos del papiro del juicio de ante Osiris. Viene la contemplación del pasado. Este ser de luz, sin palabras, como diríamos nosotros en este plano, telepáticamente, dirige nuestra atención hacia toda nuestra vida, quizás desde que estábamos en el vientre materno, hacia todas las acciones que emprendimos y con consecuencias hacia los demás. O sea, nos hace analizar la ley del causa y del efecto. Esto es en tipo flash. Recuerden que el concepto de tiempo es de acá, es invento nuestro. En ese otro plano no existe, por lo tanto puede ser un segundo y nosotros vemos toda nuestra vida, por larga que haya sido. Se muestran en instantes y nos van haciendo recordar qué daño hicimos, qué dejamos de hacer, qué omitimos, para provocar una reflexión en esa alma personalidad. No es para juzgar, ni tampoco para que nos vayamos al purgatorio, como en ciertas religiones nos hacen ver, ¿no es cierto? Como para evaluarnos y ver si podemos ascender al cielo o ir al infierno. No. Esto es una profunda autorreflexión. Los señores del karma nos hacen hacer ese pesaje del alma personalidad, del corazón del faraón en la pesa. No para juzgarnos, solamente para ver cómo podemos mejorar. Siempre destacando la importancia de esta ley maravillosa. Qué lindo que nosotros tuvimos opción de escuchar el discurso de la Trinidad del Ser y todas las conferencias, porque ustedes pueden entender esto que yo les estoy compartiendo a cabalidad. Nos paseamos desde niño cuando le pegamos a nuestro hermano con malas intenciones, si fuimos envidiosos, ¿no es cierto? Si le practicamos bullying a alguna compañera, si fuimos egoístas en esto, no fuimos empáticos, si robamos alguna vez. Inocente robo, pero fue robo, ¿verdad? De sacar a la mamá de la chauchera. Si fuimos infieles con alguna persona, si nos apoderamos de algo que no nos pertenecía, ¿verdad? Si fuimos violentos, si agredimos con palabra o con hechos a alguien, ¿verdad? Y si fuimos egocéntricos y muy floreritos de mesa, o hicimos sufrir a alguien, ¿verdad?, por una infidelidad. Ahí están los señores del karma, pesando nuestra alma personalidad. El chacal a mí está esperando que pese, que sea pesada, densa, para yo devorármela. Si esto pesa igual que la pluma de Mat, que es la diosa de la verdad y de la justicia, por lo tanto, Thoth le informará a Osiris y seguirá el ascenso de esa alma. Qué sabia la filosofía egipcia. Hay experiencias muy poco corrientes, muy poco comunes,
que digan que vieron espíritus aturdidos, atormentados, en situación de conflictos, que siguen ligados a cosas materiales cuando hay mucho apego, o a personas por afectividad o por material afecto a las cosas materiales, tienen un aspecto más humano. Casi nunca pasa, pero hay personas que hacen visiones horrorosas. Hay una plena visión del conocimiento, donde todo parece coexistir, todo se parece saber, está en un estado atemporal, porque el tiempo ahí no existe, y sigue la inefabilidad. Yo les muestro acá un espectro de la luz, y somos todo vibración. ¿Recuerdan en el curso? Todo vibración, es una ley. Y cada color tiene una vibración, y esto es para entender lo que a continuación vamos a describir. Y vean acá la ubicación del ultravioleta, importante como con el rojo del magenta, que es un color muy importante, y lo vamos a analizar a continuación. ¿Cuál es la ambientación para un moribundo? Cuando uno está agónico y con posibilidad de recuperarse, hay que ambientarle con algo naranja atrás en su respaldo, porque eso da posibilidad de energizarlo. Pero cuando ya francamente está moribundo y no sabemos cómo poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener las puertas de la habitación cerradas, las ventanas. Una habitación silente en semipenumbra, sin ruido, silente en el sentido que sin ruido que perturbe, con una música suave que sea de agrado del moribundo, del agonizante, y relajante a la vez. Porque para uno puede ser una música muy buena, pero para él le puede producir depresión o angustia. Por eso es importante saber los gustos. Tener una imagen que evoque o que lo religue a la espiritualidad, según su religión, religarlo. Si es cristiano, de Jesús; si es budista, Buda o Mahoma, o Maestro Kutumi, cualquiera que nos haga relacionarnos y evoque nuestra espiritualidad. Mantener siempre una velita como símbolo de la luz, porque además la vibración de la llama de la vela ayuda en la parte espiritual y al desprendimiento. Procurar colocar atrás de la cabeza el color magenta, que es este, que se da entre el rojo y el negro. Tiene una vibración de 1365 vibraciones por segundo. Este color favorece la espiritualidad, que es muy humanizador. ¿Por qué es importante? Porque lo libera de pensamientos negativos, de rencores, de miedos, de cosas que él tenga que le impiden un despegue. Da sentimiento de plenitud, de armonía, y lo va acercando cada vez más el color magenta al plano espiritual. Recordemos que yo les dije que uno tenía que tener, cuando estaban no en la inmediatez de la muerte, acariciarlo y entregarle amor, abrazarlo, besarlo, decirle: te amo, no tienes nada pendiente, estoy más que agradecido o agradecida. Pero en este momento en que él ya está moribundo, con livideces, con sopor, con sudoración y con el estridor de la muerte, ese ronquido, después que ya haya expirado su última exhalación, no tocar el cuerpo por 30 minutos, porque es como hacerle contacto de nuevo. Y ese cordón no se corta y vuelve, y está soltándose y vuelve, y le cuesta despegarse el ser físico, que es lo primero, ¿no es cierto?, que despega de este cuerpo. Recomendaciones: cuando ya él expiró, dejarlo por 30 minutos. Permítame compartirle que cuando mi padre agonizó, y uno esto lo puede hacer, no es cosa que lo diga y no lo practique. Le dije a la señora que estaba cuidándolo: señora, si mi papá fallece hoy día, le voy a pedir 3 cosas. En primer lugar, que usted no le saque este paño de este color detrás de su cabeza, que cuando usted vea que ya no respira,
esté tranquila pensando en algo hermoso, en el Dios de su corazón, y después de media hora salga a buscar a la enfermera, porque yo sabía que si él le avisaba de inmediato, la enfermera iba a llegar, iba a tratar de reanimarlo y a toquetearlo y a acomodarle el aparato de la presión y toda la cuestión. Y ella lo hizo. Y al otro día, cuando yo llegué, mi papá había hecho su transición a las 6 de la mañana y nosotros llegamos a las 8. Estaba en otra ciudad por su gravedad. Y ella me dijo, señora, hice todo lo que usted me dijo. Con mucho miedo, porque la enfermera lo podía. Pero ella le dijo, acaba de fallecer. Una, entre comillas, mentira piadosa. Es para hacerle más fácil este despegar a ello. ¿Qué se recomienda? Como vamos a reintegrarnos, nos vamos a llegar a la putrefacción, nada se pierde, todo se transforma, ¿verdad? Ojalá un féretro lo más sencillo posible, sin tantas orlas ni adornos, sin tanto brillante. Es lo que sugiere, cada persona hay que ser respetuoso. Un ataúd sencillo. Siempre en las funerarias aquí en Chile llevan a veces unos cirios que son eléctricos. De preferencia, pedir velas o cirios, no luces eléctricas, porque como anteriormente habíamos visto, el color de la llama de la vela produce cierta tasa vibratoria que ayuda al despegar de tu cuerpo. Flores blancas, si le llevan flores de muchos colores y alegres, discretamente recibirlas y cuando ya se haya ido la persona que se alejarlas del entorno cercano al ataúd. Esto tiene que estar rodeado de flores de color blanca. Tiene una razón, porque esto simboliza la pureza extrema y eleva la energía espiritual. O sea, al tener estas flores alrededor del ataúd o féretro, nosotros estamos ayudando a esa alma personalidad a poder descarnar. Simbología que podemos usar, nuestra conocida cruz Ankh o de Ansata, y la cruz celta, que puede ser puesta sobre el féretro. En el funeral, en las exequias, ¿no es cierto?, o en la inhumación, usar ropa negra o blanca, porque son los dos extremos. Y el blanco, acuérdense que engloba todos los colores del espectro. Y la ropa negra atrae y succiona las vibraciones positivas. Entonces, si la gente va empáticamente a darnos amor, consuelo y fortaleza, nosotros vamos a estar muy receptivos vistiendo o violeta, o negro, o blanco. Está al final del inicio el violeta y el rojo, que es el magenta, ¿no es cierto?, que es como el ave fénix, que despega. Por eso es que tenemos que estar vestidos o de blanco o de negro, ¿verdad?, ante el féretro, para hacernos más receptivos a las vibraciones negativas y bloquear en las demás personas los sentimientos. Si nosotros decidimos que la inhumación va a ser por una incineración, recuerden cómo en la trinidad del ser, ¿cuál era el último que partía? El ser psíquico a las 36 horas y el espiritual a los 7 días. Pero a mí me interesa el ser psíquico al día y medio. Cremar o incinerar después de estas 36 horas, posterior a la transición, porque hay muchas personas que las incineran antes, el ser psíquico aún está muy ligado a ese cuerpo y queda en la memoria, en su mente de esa alma personalidad, grabado y quedan traumados y puede llevárselo a otra encarnación ese instante traumático para él. Por eso hay que esperar que desprenda absolutamente el ser psíquico. Si decidimos enterrarlos en la tierra, polvo eres y a polvo te convertirás, se recomienda plantar como símbolo de renacimiento, así como el escarabajo en la cultura egipcia, que emerja desde la tierra un arbusto, ojalá de flores blancas, por lo que habíamos mencionado antes. Y como simbología, ¿no es cierto?, podríamos poner una cruz de
ansata o una cruz celta. Ahora, los días siguientes, quienes quedamos en este plano, tenemos que hacer meditaciones, porque nosotros tenemos que llegar a un nivel vibratorio de ascender a donde están ellos. Visualizarles siempre ascendiendo. Por eso en muchos velorios se escucha, vuela alto, papito, mamita, qué sé yo, porque hay que visualizarlos volando hacia esa luz. Siempre vestidos de blanco porque es pureza, ¿verdad? Y jóvenes como en sus mejores años y felices. De hecho, cuando ya estemos en condiciones de tener una tasa vibratoria, de poder subir y hacer contacto con ellos, nosotros los vamos a ver siempre así, jóvenes, como en sus mejores tiempos. Y transmitirles siempre tranquilidad. No mentirles, porque ellos van a saber, estamos dolientes porque no te vamos a ver más en un plano físico, pero sabemos que hay otro plano y nos vamos a encontrar y tú me esperarás, así que no te preocupes, tú cumpliste tu ciclo y sigue ascendiendo. Y así nosotros la vemos que va por una escalera, subiendo vestida de blanco, siempre, siempre hacia la luz. Es la mejor manera que podemos ayudar, sacrificando nuestra pena, sacrificando nuestro dolor a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Este señor que está acá es don Raymond Bernard, padre de nuestro Imperator Emeritus Christian Bernard. Y él escribió esto. Lo que los hombres llaman muerte es un acto de amor y que puede que uno de los más grandes, sí, el más maravilloso. Y yo a veces cuando recibía guaguas recién nacidos decía, qué jolgorio, qué alegría. Y esta pobre guagua viene a agarrar unas experiencias para poder evolucionar y todos están contentos. Sin embargo, cuando esa guaguita, cuando ya sea anciano, entrega su misión y ha evolucionado su rosa, todos lloramos. Cuando deberíamos realmente estar contentos porque él va a la paz profunda. Tenemos que aprender el desapego. Tenemos que subyugar el dolor por el bienestar de ellos. Por eso es que los hombres llaman muerte es un acto de amor y puede que uno de los más grandes, tanto de ellos como de sus seres dolientes. Pero no puede darse cuenta nadie de eso mientras están viviendo aquí en este plano físico, sobre todo en esta cultura occidental, que no tenemos el mismo enfoque hacia la muerte o transición como en el Oriente. En cierta manera, dice Raymond Bernard, es mejor que la muerte sea considerada con cierta aprensión. Sí, es mejor. De lo contrario, si la verdad fuese conocida, cada uno estaría constantemente deseando ese acontecimiento, deseando partir, dejar la misión que nos dieron a medias. ¿Se acuerdan esa pirámide verde? Cuando uno se va, después que le hacen los señores del karma la evaluación, uno va subiendo y reconociendo en qué nivel, de cuál serie y en cuál morada está. Curiosamente, nos vamos a encontrar muchos de nosotros, amados fráteres y sorores, y con nuestros seres queridos. Vamos a coincidir, a lo mejor, en algún departamento, en el mismo nivel o en la misma serie, porque estamos en un nivel de elevación de conciencia similar y nos vamos a volver a encontrar. Nos va a provocar mucha alegría eso. Entonces, Raymond Bernard dice, cada uno estaría constantemente este acontecimiento. Cuando papá estaba agónico, y perdónenme una vez más que sea autorreferente, lo único que siento un día antes de morir, dijo, yo no tengo miedo, si tú sabes, yo esto ya lo he hecho muchas veces, lo recuerdo muchas veces. Yo solamente me queda una cosa pendiente, me dijo, que no preparé a tu mamá. Mi mamá había sido maestra de pronao, pero le tenía pánico a la transición. Ella sabía que existía otra vida, pero ese traspasar, ese salto, la apanicaba. Y yo le digo,
ándate tranquilo, porque esa va a ser una responsabilidad que yo asumo. Bueno, y en esos 6 meses que separaron la transición de mis padres, uno en diciembre y el otro en junio, yo me empeñé, y parece que demasiado, en preparar a la mamá, hasta que un día ella me dijo, ¿tú, María Elena, estás depresiva? No, ¿cómo se te ocurre? Todos los días hablábamos de diferentes temas, pero yo metía mis tarjetitas. Porque tú desde hace un tiempo te has vuelto monotemática, hija. ¿Sobre qué? Sobre la transición. Y a mí ya me está metiendo miedo de que tú estés depresiva y te quieras morir. Oh, no, le dije yo, es maravilloso, es hermoso, pero yo aún no puedo. Eso es para que ustedes vean cómo, gracias a nuestros estudios, gracias a todas estas conferencias que hemos escuchado de nuestros fráteres que se han esmerado en este maravilloso curso, uno puede tener este enfoque. Podemos ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, tanto biológicamente como a todos nuestros hermanos. En nuestra sociedad, en donde vivimos, el cósmico, si nosotros lo buscamos, lo encontramos, nos va a abrir los canales para poder ayudar a todas estas personas que hagan una transición en un buen morir, que se llama. Todo esto que yo les he hablado hoy día no es que a mí se me haya ocurrido. Lo saqué de bibliografía y puse solamente 2, porque lo demás es todo lo recaudado en los estudios, en las monografías, en infinidades de libros que he leído sobre la reencarnación, en el libro tibetano de los muertos, y también está esto escrito en el libro de los muertos, del cual pertenece el papiro, ¿no es cierto?, del juicio de Osiris. También estudié la influencia del color, porque uno dice, ¿por qué vestirse de negro? ¿Por qué puras flores blancas? ¿Será moda? ¿Qué pasa? No, es todo vibración. Y eso también nosotros ya lo estudiamos, y yo no voy a ahondar en eso porque está más que dicho. Pero, principalmente lo que más me estimuló fue que allá por el año 1995, este amado fráter, conferencista internacional nuestro, conocido y amado por todos nosotros, don Pedro Raúl Morales, en el año 85, en una pequeña ciudad de San Carlos, de donde yo es mi familia y tuve la suerte de nacer en Chile, nos dio una conferencia, no, fue una jornada de un día acerca de la reencarnación y de la transición. Y siendo yo muy joven, en el año 85, hasta el día de hoy guardo todos esos apuntes por él impreso y entregado a los asistentes, amarillos que estaban, los rescaté, los busqué y tomé nota y tengo sobre los apuntes. Por lo tanto, todo lo que hoy día, fráteres y sorores, yo les he transmitido no es mío, es de él. Porque he tratado de ser lo más fiel a lo que él en el año 85 nos entregó. Gracias, fráter Morales. Como por finalizar, las casualidades, nosotros los estudiantes de este sendero sabemos que no existen. Sí, me emocioné. Solo hay sintonía y causalidad. La ley de la causa y del efecto. Prueba de ello es que hoy hemos conversado, les he retransmitido en el fondo la conferencia del fráter Pedro Raúl Morales sobre la transición y cómo podemos, como estudiantes del rosacrucismo, ayudar a nuestros hermanos. Cuando acordamos qué tema iba a dar en esta conferencia, aún no salían, ni aún no me llegaban mis monografías del cuarto trimestre, ni el boletín, ni la revista, ni el foro. Para complementarlo hoy compartido a ustedes con el mayor amor del mundo, les invito a leer y a disfrutar el artículo que sale publicado en el último boletín, titulado El dolor de la última lágrima, escrito por nuestra muy amada soror
gran consejera Lala Botelho, y está recientemente publicado en el último boletín. Es el complemento perfecto. Yo les he hablado de cómo podemos ayudar antes de a la persona que va a hacer la transición y a su entorno, a quienes le rodean. Y por Dios que se agradece. Lo he experimentado sin miedo, sin vergüenza, porque pueden decir, hoy anda con sus cosas medias esotéricas, pero uno tiene que saber la recepción de todo esto. Y por Dios que agradece la familia, ¿ya? Y las meditaciones a posteriori también, para que sigan en el ascenso y no se detengan en luces pardas, en colores opacos, en cosas centellantes. Hay que decirle, siga subiendo. Y los invito entonces a que apenas les lleguen sus paquetes del cuarto trimestre, busquen, y está este maravilloso artículo escribido por la soror Lala Botelho. Estas son las pirámides que hay en el Parque Rosacruz. Lux, Vita y amor. Amados fratres y sorores, de lo más profundo de mi alma, he querido compartir estos conocimientos, esta experiencia de vida con ustedes. Muchas gracias. Y aquí está escrito nuestra recuerdo. Buenas tardes. María Elena, muchas gracias, muy bonito, muy inspirador, muy clara la conferencia. Y la verdad que otro aspecto que hay que agradecerte es que como estudiante de Rosacruz eres muy fiel a las enseñanzas de la orden. Quizás muchos fratres y sorores no habrán percibido este aspecto, pero hemos tratado que durante estos tiempos de pandemia todas las conferencias que han sido expuestas a través de la internet, a través del Zoom, se ha expuesto por miembros de la orden que de verdad vivan la experiencia de Rosacruz. Estamos tratando de mantenernos dentro del rosacrucismo, dentro de nuestra filosofía. Y Marlena, tú eres un ejemplo. Conocí a tu hermano en un retiro del silencio en la Chut. Ustedes son un ejemplo de una familia Rosacruz. Del fondo de mi corazón, de verdad que se los agradezco. Yo sé que el escrito de la soror Lala ha gustado mucho, el que salió en la revista Rosa, en el boletín, y he recibido comentarios muy favorables. Ya yo hablé con ella y la felicité, pero bueno que venga de otras personas que puedan comunicarle que el escrito está excelente. Te voy a dejar con Alberto porque algunos miembros ya tienen preguntas. Veo ahí 14 preguntas que han hecho en este tema tan complejo de la transición. Y voy a pagar. Diga. Yo quiero hacer una aclaración que cuando conversamos con la soror que coordina todo esto, la soror Lala, yo le dije me gustaría hablar de esto y fue sin ponernos de acuerdo. Como que yo di la parte previa, el antes, y ella complementó con el dolor, la pena. Así que eso es el cósmico que mueve sus hilitos desde arriba. Sí, yo sé que Lala escribió ese artículo hace algunos meses, inspirada, entre otras cosas, por la transición de la mamá de uno de los del personal de la Gran Logia, sí, que pasó por una experiencia muy difícil. Y Lala estuvo en esos días así como en esa, uno le da ese silencio mental, recapacitando y meditando, y estado contemplativo de cómo es la vida, y de ahí le vino la inspiración y escribió el artículo que fue publicado en la revista. En realidad ya hace, eso creo que fue por allá por el mes de junio, julio, pero la revista, nosotros tenemos que entregar los artículos con mucha anticipación para que vayan al proceso ese de impresión y todo esto. Así que cuando decidiste tomar el tema, ya el artículo estaba escrito e impreso. Así que yo podría decir que hubo una sincronización de esas energías y esas vibraciones. Así que muy bonito, muy bonito. Bueno, te voy a dejar con Alberto y nos vemos dentro de un momento al final de las preguntas. Han seguido llegando más preguntas y cualquier cosa que estoy. De acuerdo, ¿solo me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Okay, voy a comenzar.
Bueno, la Sor María del Carmen y el frater Enrique Fernández preguntan prácticamente lo mismo. Dice, si el cuerpo psíquico sale a las 36 horas y el alma espiritual a las 7 horas, ¿qué sucede cuando una persona es cremada en menos de esas 36 horas? No, el cuerpo psíquico, bueno, esto es relativo. Cuando una persona tiene una gran evolución de conciencia, esto se hace mucho más rápido, parece ser. Pero el cuerpo psíquico se desprende alrededor, promedio, un poco antes, un poco de las 36 horas. El cuerpo espiritual es no a las 7 horas, es a los 7 días. Ellos quedan rondando a los 7 días a sus seres queridos con el tal de consolarlos. Lo que pasa es que nuestras vibraciones están tan bajas en este plano que no podemos percibirlo, pero ellos se desesperan a veces por querer consolarnos. Cuando uno ya parte de varias semanas, meses, estamos como más aceptando esta transición y estamos más tranquilos, tenemos sueños místicos. Y eso es importante porque los percibimos, sabemos que estamos soñando con alguien que hizo su transición y nos vienen a dar mensajes, solo ahí somos receptivos. ¿Cuál era la pregunta? Aproveché de aclarar, frater, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pasa con el cuerpo psíquico? Por eso que se dice, se recomienda que nunca a nadie lo incineren antes del día y medio o las 36 horas, porque puede que, acuérdense en el curso de la Trinidad del Ser, el alma personalidad contiene la mente y la memoria. Entonces, ese ser psíquico puede quedar muy grabado en él si fue incinerado antes de su desprendimiento. Si queman el cuerpo material, antes de que él logre zafarse completamente, aproximadamente a las 36 horas. No sé si les quedó... Ok. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, bueno, voy a ver si alguien hace alguna observación y se la hago llegar. El frater Abel dice, ¿cómo limpiar el karma para tener una transición en paz? ¿Cómo limpiar el karma? Yo creo que teniendo una vida virtuosa, acercándonos, ¿no es cierto?, a cada vez a elevar nuestra conciencia, porque eso hay karmas positivos y hay karmas negativos. Lo que nosotros tenemos que hacer es no acumular karmas negativos, o sea, no perjudicar a nadie, ni por omisión ni por acción. Y con buenas acciones. Si uno quiere revertir ciertos karmas, lo mejor es resarcirlo haciendo acciones positivas, la ley de los opuestos. Lo contrario para poder solucionar. Si ofendimos a alguien, se me ocurre pedirle excusa. No sé si el gran maestro querrá complementar, pero el karma es la ley del causa y el efecto. Si nosotros causamos algún daño, tenemos que saber remediarlo en vida. Y para eso lo mejor es seguir una vida, ¿no es cierto?, de acuerdo al desarrollo y a cultivar las virtudes para ir ascendiendo nuestra evolución de conciencia. Está bien explicado, Mariana. Lo único que yo podía agregar son dos cosas. Uno es que el principio del karma en el rosacrucismo no es igual al del hinduismo o budismo, donde el karma es malo y el dharma es bueno. O sea, ellos tienen karma y dharma. Para nosotros los rosacruces, el karma puede ser bueno o puede ser no malo, pero trae una enseñanza. El otro aspecto que yo le recomendaría al miembro que hizo la pregunta es que es imposible pasar por la transición sin ningún karma. Esta vida no es suficiente. Una reencarnación no es suficiente para llegar a ese nivel de perfección. Necesitamos muchas reencarnaciones. Lo más importante es que en esta reencarnación hagamos lo mejor de nosotros mismos y poder llevar nuestra conciencia a un nivel superior y en la próxima superior hasta que podemos lograr ese nivel de conciencia que es necesario para fusionarnos con la energía cósmica. Eso es más o menos. Quiero agregar una cosita. Cuando uno hace la transición, en el curso se vio también, ¿se acuerdan que teníamos podíamos hacer la transición y después completar 144 años? Bueno, en ese tiempo que uno está en el otro plano,
en esa morada, en ese nivel, plano o serie que estamos, nosotros hacemos nuestra evaluación y ahí se nos dan las directrices de lo que tenemos que hacer en nuestra futura encarnación para poder mejorar y evolucionar. Entonces, eso es lo que uno tiene que siempre estar consciente de que a eso estamos acá. Estamos, la rosa en la cruz, para evolucionar nuestra conciencia y hacer todo lo que nos dejaron las tareas que nos dan en el otro plano antes de reencarnar. El Frater Enrique Fernández dice, en el juicio de Osiris entiendo de que si el corazón del hombre es igual o más ligero que la pluma, continuará su elevación. Pero ¿qué pasa si el corazón del hombre es más pesado que la pluma? Si quiere, le leo un comentario también de un espectador anónimo, a ver si puede armar una respuesta de las dos. Dice, comenta usted que no hay cielo o infierno para el trascendido, pero comenta también que en la alegoría egipcia el alma debe pasar la prueba de la pluma en la balanza de mar. Si el alma es más densa que la pluma, el alma es llevada ante el chacal. ¿Qué le pasa al alma ya en ese punto cuando está con el chacal? No, quiere decir que no ha evolucionado, que no cumplió lo que se le comisionó, ¿verdad?, en el otro plano, y por lo tanto tendrá que como que repetir el curso. No tiene evolución, pero sí tiene que hacer de nuevo todas aquellas cosas, por eso que lo devora Amit, porque no puede seguir su evolución, tiene que volver a experimentar. A eso estamos en este plano, para la experimentación. Preguntan, ¿el proceso de la transición es el mismo para cualquier forma de muerte, ya sea natural o accidental? Por supuesto, pero cuando es una muerte natural, uno tiene la posibilidad de prepararse y de ver todos estos procesos que yo les enumeré hoy día. Cuando es accidental, es como esa que yo les dije, que se encuentran ahí, pero ¿por qué estoy acá? Como que todavía no asumen o no se pueden dar cuenta de que sí están ya en otro plano. Hasta que ahí es muy bueno poder hacer meditaciones para esas personas que mueren abruptamente y guiarles, hacer meditaciones y decirles que están en otro plano, que estén tranquilos, que ya pasó por su transición, porque ellos a veces no suelen darse cuenta. La Soror Ligia Chávez dice, el vestir negro es para que nosotros podamos absorber la energía negativa alrededor del difunto. Lo que yo entendí, estudié, es que bloquea el dolor, bloquea la energía negativa, pero sí hace que podamos entregar la energía positiva en mejor forma, por la vibración que tiene el color negro. Es protector para los seres dolientes. El Frater Andrés Urrutia pregunta, ¿aquellos que pueden hacer la proyección psíquica pueden esperar a la persona en el otro lado y ayudarle a continuar? La transición en el otro lado, cuando ya pasa la flechita que yo les hice, eso no tiene retorno. Por lo tanto, uno lo que puede es ayudar en el desprendimiento desde la parte material aquí, hasta ese límite, que podía ser una puerta, un portón, una verja. Más allá uno no puede acceder. Como ayuda. Okay, el Frater Nino Basirelli dice, quisiera saber por qué en el momento de la transición pueden aparecer seres que no son de luz. Una explicación más extensa de la luz destellante y no continua comparada a la de un ser de luz. Ya, si la luz es centellante, quiere decir que no tiene una vibración como la verdadera luz, que es
intensa y permanente. Igual que los colores, tienen que ser nítidos y brillantes. Si hay colores opacos, significa que ahí está circundado por una energía que no es la vibratoria buena. El frater Álvaro pregunta, en caso de las personas que se quitan la vida, ¿qué sucede con su trascendencia? Hay, bueno, antiguamente, los que, por ejemplo, tienen la religión católica, podrán saber que antiguamente no se les decía ni misa a los suicidas. Como ahora está considerado que es una enfermedad, sí les hacen misa a los suicidas. Lo que pasa, desde el punto de vista del rosacrucismo, ellos están contraviniendo una ley cósmica, porque ellos interfieren por libre albedrío, ¿no es cierto?, algo que está destinado solamente por las leyes cósmicas. La divinidad nos da la vida y ella sabe cuándo debe salir de nuestro y no el hombre hacerlo. Por lo tanto, lo que se dice es que ellos como que volverían a los planos iniciales. En ese sentido, por eso se dice que es malo, porque ya si logran estar, por ejemplo, en el plano, en la serie 1, en el plano 6, listo para ascender al 7 y tienen un suicidio, van a volver a lo más básico para empezar de nuevo todo el nivel evolutivo. Demoran más. Lo que decía el gran maestro, que nosotros no podemos subir de inmediato, porque si no seríamos maestros ascendidos ya, si completáramos todo y no tuviéramos karma que resolver, no tuviéramos karma que solucionar, ya pasaríamos a la parte alta de la pirámide, ¿no es cierto?, de maestros ascendidos. El frater Víctor Mora dice, ¿qué pasa después de la transición y antes del nacimiento? ¿A qué plano vamos y qué hacemos durante ese tiempo? En el curso de la Trinidad del Ser se dijo que nosotros podíamos estar un periodo de años aquí en la Tierra, en el plano material, y luego ascendíamos, que el concepto de tiempo es nuestro nomás, es de este plano, hasta los 144 años. En ese tiempo que permanecemos en el otro plano, se supone que viene toda esta autoevaluación, juzgarnos para hacernos un plan, para que volvamos a reencarnar, vamos a solucionar todo aquello que nos quedó pendiente, a mejorar todos nuestros defectos y para seguir en la evolución. La meta es llegar a la luz, ojalá hacer maestro, pero para eso necesitamos miles y miles y miles de encarnaciones para poder experimentar y ir mejorando, ir mejorando. Y eso pasa en el otro plano. Vamos a evaluarnos y a coger el portafolio de cosas que tenemos que hacer cuando volvamos a reencarnar. Y bueno, nosotros buscamos la familia en donde se nos den las mejores posibilidades para desarrollar nuestro futuro plano. Y eso lo hablamos en la conferencia que dimos acerca de preparando la cruz para la encarnación del alma. Enrique Fernández dice, ¿el ser rescatado durante la transición es parte del plan en la reencarnación? Yo creo que sí, porque si él, por algo, las divinidades, ¿verdad?, lo devuelven, porque quedó algo al pendiente, algo inconcluso y que tienen que terminar de hacer. Ahora, como vuelven ellos con ese conocimiento, como que se les abre el velo, una cosa que son seres de mucha luz, son de mucha ayuda y mucha contribución a la humanidad.
Un espectador anónimo dice, habló en su charla sobre el tema de los maestros del karma. Dice, ¿por qué son 13? ¿Qué leyes representan? Toda yo la verdad que le pasaría al gran maestro que me ayudara en este sentido, porque eso de los maestros del karma que salen en el papiro es solamente algo litográfico, o sea, sale ahí, pero va de acuerdo a todas las leyes universales y leyes cósmicas que hay y que uno no tendría que contravenir. Si usted me pudiera complementar, gran maestro. Sí, sí, realmente en lo que es la literatura mística encontramos mucha numerología que no está representada por el número exacto de personas, sino porque tiene un significado místico. Le pongo, por ejemplo, los 12 discípulos del Maestro Jesús. Se saben que no eran 12, eran mucho más de 12, pero 12 fue el número que se utilizó como un número místico para expresar un concepto, para expresar una idea. Entonces, mucho de la literatura nuestra, mucha de nuestra tradición, nuestra herencia tradicional, tiene mucha numerología, tiene mucho significado a través de los números. Y el número 13, en el aspecto de la maestría, tiene un significado muy especial. Entonces se utiliza ese número. Igual que se utiliza el número 12, el número 9 como el final del ciclo, el 7 como el símbolo de la vida, el 3 como el símbolo de la perfección, el 4 como la base de todo lo existente y así sucesivamente. Pero realmente no se debe leer tan literalmente porque no está escrito de esa manera. Tiene un significado velado que está detrás de... Yo quería hacer un comentario de la pregunta que hizo el frater Víctor. ¿A dónde vamos después que nos morimos, no? Que es más o menos la pregunta que hacen muchas personas. Bueno, después que me muero, ¿para dónde voy? Yo creo que es importante ver, y Marilena, tú tienes mucha experiencia en esto, es que cuando uno nace, el cuerpo humano, los elementos que tiene el cuerpo humano, físico, desde el punto de vista físico, existen en el planeta antes que nosotros hayamos nacido. O sea, todos los elementos químicos que componen mi cuerpo, antes que yo naciera, ya existían en el planeta Tierra. O sea que yo estoy compuesto de elementos que ya existían y ya se conocían y de una manera se armonizaron, se complementaron y se formó mi cuerpo. El día que yo muera, estos elementos van a regresar exactamente a los mismos elementos que eran antes de que yo naciera. Hay como un proceso regresivo. Lo que nosotros no comprendemos, no nos viene muy claro, es que el alma que entra al cuerpo también es una energía que entra y que cuando se va regresa a su estado original. De la misma manera que los elementos del cuerpo regresan a su estado original. Pero hay un tercer elemento que es el famoso cuerpo psíquico que has hablado a través de toda la conferencia, que no es algo que está ni en un plano ni en el otro, sino que es la combinación de estos dos planos. O sea que cuando nosotros nacemos y respiramos por primera vez, nuestros elementos químicos físicos del cuerpo se mezclan con el alma y se produce una tercera manifestación. Yo diría que si nosotros usamos el ejemplo de la electricidad, tenemos un cable que tiene una energía que transmite positiva, una negativa, y esas dos juntas producen la electricidad. Cuando nosotros morimos, esos dos cables se separan y esa energía ya no existe. Queda manifestada, como tú dices, puede ser hasta 36 horas, quizás en algunos casos más. Normalmente 36 horas es lo normal, es la regla, pero puede ser un poquito más. Entonces, esa energía simplemente al soltarla ya no está ahí. Queda una manifestación temporal, pero simplemente ya no está. El alma regresa a la energía de la cual procedió y el cuerpo humano a los elementos de la cual estuvo. Así por lo menos lo enseña la Orden Rosacruz, ¿no? Y que creo que es importante. Bueno, te dejo. Muchas gracias, gran maestro, por la ayuda. El frater Alfonso Brusal dice, ¿cómo interfieren los sueños en el ser humano en el proceso de la transición? ¿Se puede tomar como una advertencia? Yo lo único que les podría decir, porque de sueño no soy experta, es que cuando uno sueña y tiene sueños místicos y sueña con algún familiar que ha hecho la transición,
uno sabe que él está ya fallecido, que no está, y recibe sus mensajes, y luego tiene una paz muy profunda. Pero no es que ellos vengan acá, somos nosotros que nuestro plano vibratorio ya está en condiciones de poder ascender más o menos y poder entender y contactarnos con las vibraciones de los que ya han partido. Pero en cuanto a los sueños, a no ser que tenga sueños premonitorios que anuncian ¿cómo se llama? Ahora, lo que yo también fui testigo, los Rosacruces con mucha evolución, los estudiantes del Rosacrucismo, saben cuándo van a fallecer. Y esto yo lo vi, y ahí no podría entrar en explicaciones, con el frater fundador de los pronaos en Chillán, que él citó a mi padre, le dijo: frater, venga tal día, tal hora, porque yo necesito que usted esté en mi transición. Mi nuera tiene la misión de cerrarme los ojos y usted tiene que estar presente. Y mi papá fue, y efectivamente el frater Muñoz hizo su transición ese martes a las 3 de la tarde. ¿Cómo sabía él? Mi papá decía, es que él sabía muchas matemáticas. Y mi papá avisó el día el día viernes antes de fallecer, murió también un martes en la madrugada, y él dijo que él iba a regresar sí o sí a la ciudad de San Carlos. No, si tienes para rato, son como 15 días porque te van a operar y te aquí. No, le dijo a un amigo por teléfono, espéreme porque yo voy a llegar el martes a mi ciudad. Y el martes llegó. Entonces, y a otra sobrina también le dijo. ¿Cómo saben ellos que la transición iba a suceder esos días? Me declaro incompetente en responder. No sé si el gran maestro puede complementar algo. Voy a continuar con otra pregunta, Sara. Bueno, a propósito, es como en el libro de la Lemuria salía que ellos sabían perfectamente cuándo iban a hacer su transición y se sepultaban semisentados en unos orificios y todos sus seres queridos lo rodeaban hasta que se producía la transición. Entonces yo creo que tiene que ser parte, pero esto es una elucubración mía, de la evolución de conciencia de cada uno. Reconocer cuándo va a hacer la transición. Ya. Pater Daniel dice, entonces, ¿no conviene invocar el alma de nuestros muertos para nada más sí recordarlos con amor y alegría y jóvenes, según lo que dijo usted en esta charla? Exactamente. Nosotros tenemos que hacer un acto de amor inmenso en no invocarlos, solamente incitarlos a que sigan ascendiendo, a que sigan subiendo, porque si ellos tienen un gran apego afectivo a uno, les detenemos ese ascenso. Les producimos dolor. ¿Cuál sería la preparación que debe de tener un estudiante Rosacruz para su propia transición? Este es un tema que es difícil de aceptar y comprender. Debemos trabajar a diario comprendiendo esta evolución natural de la vida y practicar el desapego del cuerpo. Así es, yo creo que nosotros tenemos un gran factor a favor de que si estamos en este sendero, recibimos nuestras monografías con toda esa sabiduría y practicamos, lo hacemos a conciencia, vamos a estar debiéramos estar todos muy preparados, debiéramos estar todos sin temor a la transición. Y lo que es más, no tan solo nosotros, preparar a todos nuestros seres queridos acerca de este proceso. El estudio, la práctica, eso le recomendaría, frater.
El frater Luis Edmundo López dice: he tenido algunas experiencias acompañando a personas moribundas, incluyendo a mi propia madre, y algunas suelen tener experiencias con agua. Ven mucha agua e incluso se sienten mojadas o inmersas en agua. ¿Qué significado puede tener esas experiencias? Yo creo que el agua es un símbolo de purificación y esto puede tener una relación con eso, de ser purificado, de ser bautizado, de ser aceptada. Ok, bueno, solo con esa pregunta voy a terminar la media hora del foro. Gran maestro, ¿me escuchas? Sí, esto perfectamente. Marlena, excelente, muy buena disertación. Tú sabes que para concluir, y esto es con María Elena, he leído un poco sobre el tema del agua y el alma. E inclusive Spencer Lewis, sabes que el doctor Spencer Lewis recomendaba dormir con un pozuelito de agua cerca de la cama. ¿Sí? Cosa que yo hago, ¿no? Explica en un artículo Parecer cínico. que las primeras almas que llegaron al planeta Tierra se desarrollaron cerca del agua. Los primeros almas que poblaron nuestro planeta fue cerca del agua. Parece que el alma se siente muy bien cerca del agua, porque el elemento de los 4 elementos, el agua es el más inteligente de todos. Es el que inclusive es el único de los 4 que tiene memoria. Entonces hay una relación muy estrecha entre el agua y el alma. Y hay varios artículos que si lo encuentro te lo voy a pasar para que lo leas, porque son bien interesantes cómo relaciona el agua con el alma. Hay como una relación muy estrecha, muy estrecha. Es un bueno, elemento excelente. que tenemos en más porcentaje en nuestro cuerpo también. También, más creo casi cerca del 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Marilena, muchas gracias. La verdad que estamos muy agradecidos por esta experiencia que has compartido, esta vivencia que has compartido con nosotros en el día de hoy. No sé si quieres decir algunas palabras antes de despedirte. Solamente agradecerles que han tenido la paciencia de escucharme y ha sido como una réplica de lo que nos enseñó el frater Pedro Raúl Morales, el mérito no es mío, más otras cosas que he recabado de la bibliografía, pero sobre todo de la experiencia, de lo vivido, porque puedo decir, sí, existe un más allá, esto existe, el alma reencarna. Muchas gracias. Bueno. No, gracias a ti, la verdad que estamos muy agradecidos.